Muy bien, momento del análisis. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Estamos como podemos, Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Qué le pasa? Bueno, los resultados deportivos. Fue un domingo negro para nosotros. Fue difícil. Sí, me puse a mirar el PSG, perdió. Me puse a mirar futsal, salimos segundo. Sí, es Después cierto. soy hincha de Boca. Claro. Bueno, así que vamos a enfrentar la semana como podamos. Como se puede. Semana... Es lo menos que nos puede aquejar, ¿no? Sí. Esa cuestión. Estaba pensando, no fue un problema solo de River, ¿no? Sí, la mayoría, varios estadios. La mayoría de los estadios donde había gente no respetaron el aforo. El punto es aquí que no quieren, no es que no pueden, no quieren. Porque, para no ir tan lejos, en Córdoba hay un shopping que tiene 3, 4, 5 ingresos. Pusieron un contador de personas que está conectado en simultáneo y establece claramente, no se puede, por lo menos en el último tiempo, no sé ahora, pero la última vez que fui no había autorización para más de 2.000 personas adentro del shopping. Y cuando vos veías el número, cuando llegaba a 2.000 personas, los guardias paraban, mira, hay 2.000, va a tener que esperar unos minutitos que salga gente para poder entrar. No es tan difícil contar, ponerle límite. Entran 35.000 y cuando llegan los 35.000, un cuenta personas, se terminó la historia. Entonces no es que no se pueda, no es que sea tan complejo, no es que hay desborde. Bueno, si vos comprometiste entradas para que 60.000 socios o abonados vayan sí o sí, y van a ir. El viernes, Guille, hablamos con Matías Canillán respecto a este tema, ¿no? También es el estado paralelo que tiene el fútbol, ¿no? Que se cree sin reglas para incumplir absolutamente todo lo que manda el Estado. Y esto se volvió a ver el fin de semana, ¿no? Es increíble. Es tentador caerle al fútbol porque es una pieza fácil, porque además las ha hecho todas, ¿no? Las hace todas. Sí. Pero yo creo que es un gen que anida en nosotros, es un componente que está en nosotros. Porque ese irrespeto a los aforos se ha visto en muchas actividades. En el fútbol porque lo viste, lo tenés, ves una imagen de la cancha y te das cuenta. Claro. Pero ustedes no sospechan que en muchas actividades no se están respetando los aforos. Me refiero a la noche, a los restaurantes, a los bares, a los colectivos, a los lugares públicos, los predios. Insisto, hay millones de personas, diría, que están preocupadas por los cuidados sanitarios, pero hay un universo de argentinos, estoy por decir una palabra que es poco televisiva, a la que el compromiso por el respeto a las normas poco le importa. No les afecta, para utilizar un lenguaje un poco más altruista y no caer en el lugar común. Entonces, por supuesto que en el fútbol se nota mucho más, pero es recurrente nuestra apelación a la anomia, a no tener normas. Y es muy difícil organizar una sociedad así. Casi que, perdón Guille, digo, casi que el fútbol refleja esta cuestión que existe socialmente, esta falta de valores, ¿no? Es fácil caerle al fútbol, le digo. Es fácil caerle al fútbol, pero también yo he visto falta de respeto por los aforos en espectáculos nocturnos, con presencias de show. También ahí hay falta de aforo. Que te dicen, no se puede bailar, la gente baila, y los artistas desde los escenarios convocan a bailar cuando no se puede. Digo, al fútbol es fácil caerle, que también comete estas irregularidades, pero en líneas generales hay una porción de la sociedad que poco afecta a cuidarse, y aquí estamos en un límite muy complejo, nada está resuelto desde el punto de vista de la pandemia. Pero bueno, es parte de la argentinidad al palo, ¿no? Tenemos el entrevistado para hablar del tema. Vamos con ello. Lo último que digo, los actos políticos que se empiezan a ver también, ¿no? Atestados de gente, llenos de gente incumpliendo estas normas. Bueno, vamos a hablar de un tema también complejo en Argentina que tiene que ver con los alquileres. Parecía que la ley lo solucionaba, o en un principio de solución a un tema, bueno, de larga data en la Argentina. Vamos a convocarlo a Maximiliano Vitar, que es coordinador del movimiento de inquilinos a nivel nacional, para empezar a explicar este entramado, porque alertan que un 30% de inquilinos, por lo menos allí en Rosario, sufrieron aumentos del alquiler de entre el 70 y el 150%, una foto que se empieza a ver en varios lugares de la Argentina. Maximiliano, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para ustedes, para el piso y la audiencia. Bueno, Guillermo y Ezequiel, te saludamos, gracias por estar. Bueno, ¿cuál es la foto de esta película que ven, Maximiliano, respecto a los alquileres
en este momento en el país? Bueno, la realidad es que es una foto que nosotros ya anticipábamos que iba a suceder cuando se liberara el mercado inmobiliario de lo que fue el decreto en su oportunidad, el decreto de alquileres. Nosotros venimos planteando hace muchísimo tiempo que la pandemia iba a agravar la situación habitacional en la Argentina, que eso iba a generar una presión muy fuerte en una puja en la cual nosotros seguimos discutiendo que no estamos consumiendo vivienda y que estamos buscando un techo donde vivir, y del otro lado se está discutiendo la rentabilidad, se está discutiendo la inversión y se está viendo a la vivienda como un negocio. Entonces, bueno, en esa puja, desgraciadamente, necesitamos que el Estado esté presente y no está presente, con lo cual hace que esa tensión y esa balanza se desbalancee aún más. Maximiliano, ustedes reclaman más de Estado y desde el otro sector reclaman menos Estado, ¿no? Les molesta que se intervenga. El Estado ahí está tironeado en este vaivén. Pero ahora hay una ley. Estas subas están por fuera de la ley. Exactamente, no solamente que están por fuera de la ley, sino que a su vez utilizan como justificativo la ley, que eso es lo más preocupante. Realmente antes no tenían ningún motivo, o los motivos eran la baja rentabilidad del mercado, o en realidad que era preferible poner ese dinero en una situación financiera o un mercado financiero más que en una inversión en ladrillo, porque no convenía ponerlo en alquiler, y con eso seguían justificando aumentos de alquileres. Y bueno, ahora con el objetivo de derogar esta ley de alquileres, porque realmente le molesta, como recién comentabas, le molesta el mercado inmobiliario que haya una regulación, que haya un límite en esta voracidad que tienen. Bueno, obviamente vemos un recomodamiento muy fuerte por parte del mercado inmobiliario y un Estado ausente que permite esta situación. Yo con esto quiero tomar un poco lo que recién comentaba, esta participación o no del Estado en el mercado inmobiliario. Y la verdad que sigue estando latente esta situación, o planteando de que si no hay regulación por parte del Estado, esto va a beneficiar a los inquilinos. Y nosotros el ejemplo más claro lo tuvimos con el Decreto Nacional de Alquileres. Las inmobiliarias, los corredores inmobiliarios, los inversionistas o los desarrollistas inmobiliarios decían que el decreto no se tenía que extender, que no era necesario el congelamiento de los precios, que no era necesario una financiación con las deudas, que no era necesario tampoco extender o prorrogar los contratos, porque ya la gente no lo utilizaba y eso hacía que se retraiga la oferta. Nosotros planteamos que la pandemia no había terminado, esto fue en marzo de este año, que la pandemia no había terminado, que había mucha gente endeudada, había muchas familias endeudadas, y que liberar esto o no hacer una salida ordenada iba a generar una situación muy complicada para aquellos que tenían que salir a renovar su contrato, aquellos que tenían que salir a tratar de financiar todo ese endeudamiento que no habían podido pagar. Y eso fue lo que sucedió. Se terminó esa intervención del Estado, esa regulación por parte del Estado, y las inmobiliarias avanzaron. Los números lo muestran, donde vos tenés, por un lado, renovaciones que superan el 60% entre un contrato y otro, con 100% en algunas instancias, donde ves también inquilinos que tenían la expectativa de que con el decreto podían financiar en 12 cuotas su deuda, y las inmobiliarias dijeron no, nosotros no le vamos a dar esa financiación o no vamos a hacer eso. Entonces terminaron en algún sentido muy endeudados con juicios de desalojo, cuando en realidad había un decreto, y hay un decreto que establecía cómo financiar esas deudas. Y ni hablar de la falta de cumplimiento de la ley de alquileres en muchísimos puntos. Telediario tiene su sede central o una de sus emisoras más importantes en Río Cuarto. Y Río Cuarto es un claro ejemplo de lo que está sucediendo hoy en el mercado inmobiliario a nivel nacional, donde vos tenés muchísimas viviendas ociosas y tenés muchos inquilinos que están siendo desalojados viviendo en la calle, porque además el problema no solamente es
lo que aumenta el precio del alquiler, sino que eso condice con todos los requisitos que, incumpliendo la ley de alquileres, exige la inmobiliaria. Es decir, hoy exigirle 3 recibos de sueldo de 100.000 pesos en blanco a un inquilino para poder ingresar a una vivienda es imposible hacerlo, es imposible cumplirlo. O en su defecto tener 2 o 3 propiedades o conseguir 2 o 3 propiedades en Córdoba o particularmente en Río Cuarto para poder acceder a una vivienda, y todos esos requisitos son claramente una expresión de cómo el mercado inmobiliario va expulsando a familias, no por la falta de vivienda, sino porque quieren seguir lucrando con una necesidad de vivienda que desgraciadamente hoy tenemos en la Argentina y que se profundizó con la pandemia. Claro, sí, las condiciones son, Maximiliano, leoninas para poder acceder a un alquiler. Pero una vez contratada la vivienda, el alquiler se fija por un año y al año se produce el ajuste. Eso todavía no está establecido en qué valores, porque no se cumplió un año de vigencia de la ley. Recién el próximo año vamos a tener un panorama de cuál es el valor de ese ajuste. Claro, el índice. Claro, los aumentos que hay ahora es por contratos finalizados que para el nuevo contrato los valores que están pidiendo los dueños, los propietarios de los inmuebles son un 60, un 70, hasta un 100% mayor. Hay 2 cuestiones que son necesarias diferencias. La ley, sí, ya ha cumplido un año, ha entrado en vigencia el 1 de julio del año pasado, con lo cual ya tiene más de un año de vigencia y ya está rigiendo para los contratos que se firmaron con la nueva ley de alquileres el nuevo índice. Eso por un lado. Y por el otro lado... ¿Y en cuánto que, perdón, Maximiliano, ¿y en cuánto está cerrando ese índice? ¿Está por encima de los niveles inflacionarios, por debajo? No, está por debajo, porque el índice plantea esta situación. Bueno, vamos particularmente con respecto al índice. El índice hoy en día va a dar para lo que son las renovaciones de octubre, o sea, todos los contratos que hayan vencido o se hayan firmado en octubre del año pasado, durante todo un año no tuvieron aumento. Es decir, a pesar de que ha habido aumento inflacionario, los inquilinos no han modificado lo que han pagado durante todo un año el alquiler. Ahora, para el segundo año surge un índice que son en parte iguales entre inflación y salario, que para el segundo año, para estos inquilinos, va a ser el 48,5%. Es decir, durante todo el segundo año van a pagar un aumento del 48,5% durante todo ese año. Recién el tercer año se va a volver a calcular. Lo que sí es necesario hacer hincapié es en dos cuestiones en particular. Primero, que realmente nosotros reconocemos que este valor es altísimo. Nosotros esperábamos que, y es más, estábamos con mucha expectativa los primeros 6 meses de la entrada en vigencia de la ley de alquileres, es decir, en diciembre del año pasado, este índice daba un 11% de aumento semestral y que esperábamos que si hubiera sido más o menos la economía como se estaba dando en el trayecto de todo el año pasado, a lo sumo íbamos a tener un aumento o este índice iba a dar para el cumplimiento del primer año de la ley de alquileres un 30%, un 31%. Obviamente que nosotros hemos tenido una inflación del 25% en los primeros 6 meses y la inflación interanual hoy supera el 52%. Entonces, si bien reconocemos que este índice es alto, porque un 48% de un mes a otro es muchísimo, hoy sigue estando por debajo de la inflación, casi 5 puntos por debajo de la inflación, y si uno hace el comparativo en lo que va a terminar pagando, cuánto va a ser el aumento que va a tener un inquilino o que tuvo un inquilino que firmó un contrato antes de la entrada en vigencia de la ley, por ejemplo, con un 15% de aumento semestral, los últimos 6 meses de su contrato, es decir, los últimos 6 meses del segundo año, va a tener un aumento del 52% en todo su contrato. Con la ley de alquileres y aquel que firmó con la nueva ley de alquileres, a la finalización de su segundo año, va a terminar pagando un 48,5%. Es decir, que a pesar de que hoy es un índice alto,
los inquilinos que firmaron con la nueva ley están teniendo muchos menos aumentos que lo que tiene, los que tienen los que firmaron antes de la ley de alquileres. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer esa diferenciación y resaltar esa situación. Y el otro punto que vos decís es el tema de los aumentos que están siendo por exorbitantes entre un contrato y otro. Que eso es, vuelvo a hacer hincapié, en la falta de control o qué pasa cuando no hay un control o una reglamentación en los precios o en su efecto en un índice. Maximiliano, perdón, pero cuando se deja liberado el mercado, sí, pasa que vos tenés aumentos de un 60, un 70 y un 150%, como pasa. Exactamente. Entonces, el que termina regulando los nuevos valores por fuera de la ley es el mercado. En este sentido, es un problema mundial. Venimos de un referéndum en Alemania en donde tienen el mismo problema. Hay mucha vivienda ociosa que no se pone al mercado, entonces suben los precios de los inmuebles. Por eso hicieron un referéndum para que el Estado haga una intervención, esto es lo que están pidiendo, apropiándose de esas viviendas ociosas. Eso podría ser una solución en la Argentina, sería resistida como pocas, digo, pero teniendo este referente de lo que ocurrió en Alemania, ¿es esa la solución? Yo creo que realmente lo que nosotros tenemos que discutir, no sé si definitivamente esa es la solución, pero sí demuestra cómo se tiene que avanzar en la diferenciación, que en nosotros es muy importante, en tener en cuenta cuándo la vivienda tiene una solución o tiene un fin social, es decir, un fin para suplir la crisis habitacional que hay, o si la vivienda va a seguir estando como un bien de mercado. Si nosotros seguimos tomándola como un bien de mercado, la solución desgraciadamente va a tener que ser cada vez más fuerte, como lo está planteando en su efecto Alemania. Y en esto yo no sé si será la solución de la expropiación como lo plantea en estos términos Berlín, que por el 60% tuvo la aprobación de esta iniciativa y que va a ser tratada en el Congreso, sino que en realidad lo que demuestra es cómo funciona el mercado a nivel internacional. No es solamente en Argentina la crisis habitacional, sucede en muchas partes del mundo. Y el problema más grande que nosotros tenemos es que nos quieren convencer de que la solución es la falta de viviendas. En realidad el problema no es la falta de vivienda o que faltan construir viviendas. El problema es que cada vez hay más viviendas en menos manos. Entonces, el problema no es la necesidad de que se construyan más viviendas, porque como pasó en Río Cuarto, en la época del 2005, 2006 hasta el 2008, por campañas de las hojas se construían edificios enteros entre 2 o 3 o 5 propietarios y son los dueños de esos edificios. Uno dice, bueno, si hay más viviendas, eso va a implicar que va a bajar el precio del alquiler, y no ha bajado el precio del alquiler en Río Cuarto. Entonces, nosotros lo que creemos es que si nos quieren convencer de que la solución a nuestra crisis habitacional es ser propietarios, desgraciadamente hay una realidad que hoy no la podemos negar, no la podemos mirar para el otro costado, que es, por un lado, que hay muchísimas viviendas que están acumulándose y que hoy no están poniéndose en alquiler. Y segundo, de que hoy plantearle a un inquilino que su solución a su crisis habitacional o que sigue destinando el 60% de su salario solamente al alquiler es que tenga su casa propia, es desconocer que hoy, con ese 60%, ¿qué capacidad de ahorro tiene para pagar un crédito y construirse una vivienda? ¿Sabes qué pienso, Ninguna. Maxi, entre este tema que está planteado y la discusión está, aquellos que están hoy alquilando están casi con una chance cero de poder generar la posibilidad de realquilar, de renovar el contrato, porque superan los salarios, es prácticamente imposible, es una situación realmente muy, muy compleja. Lo vamos a seguir al tema, Maxi, porque es realmente muy interesante. Gracias por el tiempo y por la comunicación.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, obviamente también aprovechar e invitarlos a que se sumen. Realmente cada vez, mientras más seamos las voces que nos unamos para alquilar de manera justa, más derechos vamos a conseguir, y aprovecho este día y esta entrevista para saludar a todos los inquilinos e inquilinas, porque hoy es el Día Internacional de Inquilino, así que no es un día de festejo por la situación en la que estamos, pero sí utilizamos este día como para conmemorar todos los abusos y la situación real que hoy estamos viviendo muchas familias, que su única forma de acceder a una vivienda es alquilando. Maximiliano Vitar, muchísimas gracias. Bueno, más que planteado el tema. No sabía que Guillermo, los inquilinos teníamos el día de los que fuimos inquilinos. Tenemos años siendo inquilinos. En el pasado, abuelo de pájaro por unas 10 viviendas más o menos, hasta tener muchas mudanzas. La última, muchas mudanzas. Y como estudiante universitario, pero bueno, vivís de mudanza en mudanza. Y es ponerse en la piel de aquellos que están viviendo una situación dramática, ¿no? Es complejísimo y difícil de resolver. De hecho, cité lo de Alemania porque estuvieron buscándole la vuelta durante mucho tiempo. No es que apelaron, porque de primera mano a eso, claro. Hay sociedades que son mucho más refractarias que las nuestras a una intervención tan directa como la que proponen en Berlín. Bueno, pero también es cierto que cada vez está más concentrado el poder económico en la República Argentina, y son cada vez menos los que pueden tener vivienda propia, construir o invertir en ladrillos, y bueno, y esas viviendas no salen al juego. La alternativa, no la hablamos con Maximiliano, es que, como está ocurriendo con los manchones urbanos, que son rémoras, se les pone un impuesto adicional para que se decidan realizarse inversiones. Aquí también habría que buscar la vuelta desde el punto de vista que tenerla alquilada a una vivienda, a un departamento que está ocioso, sea más rentable que tenerlo vacío, porque te cobran impuestos por esa condición. Bueno, tampoco se puede avanzar en esa discusión. Y esto es parte de la inmovilidad en la que estamos. Pero bueno, lamentablemente es complejo de resolver, y sobre todo es complejo, y con esto cierro, Ezequiel, es que estamos en un escenario donde es muy difícil, de norte a sur y de este a oeste, mucho más en las grandes ciudades, donde el valor de los inmuebles, de los lotes, de la tierra, es cada vez más caro. Tal vez en las pequeñas localidades no sea tanto, pero cada vez es más difícil conseguir tierra para construir. Ni hablar después de construir, ¿no? Pero bueno, hemos crecido con la historia de nuestros padres que se hicieron la casa pulmón, como se decía en su momento. Pero ahora lo difícil es acceder a la tierra. Y lo que está sucediendo en la pirámide social es que los que antes alquilaban con un determinado nivel, por esta realidad tuvieron que bajar a un nivel más bajo. Y los que estaban alquilando más bajo, por esta realidad tuvieron que pasar a pensiones. Y los que estaban en las pensiones, por esta realidad no pudieron más. Tuvieron que salir a ocupar tierra. Por eso tenemos un conflicto, o a vivir en la calle. Así se ha degradado en el último tiempo la calidad de hábitat. Totalmente. Guillermo, gracias. Nos vemos mañana. A ustedes, hasta mañana. Así son las cosas. Hasta mañana.